Espíritu Santo? Bueno, vamos a aprovechar entonces esa maravillosa presencia del Espíritu Santo para poder nosotros recibir el precioso mensaje de la palabra de Dios. La palabra es una bendición para nuestras vidas y que en esta noche va a ser predicada por el presbítero Neilot Cantero, pastor asociado en la iglesia ahí en Jalapa, ya se me olvidó, Mesa Mar. ¿Sí? Él es hijo de nuestra hermana Meribá García, doctora en teología y que ha venido muchas veces a dar clases aquí en LAS. Así que con un aplauso a Jesucristo y al Espíritu Santo y a nuestro Padre Celestial, en esta noche le damos cédula a nuestro hermano Neilot Cantero García para que el Espíritu Santo nos hable lo que tenga para nosotros. Dios bendiga, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da el Señor nuevamente de estar aquí con ustedes. Dios sabe que en mi corazón estaba el deseo de poder regresar. No sé si la vez pasada les había comentado, pero mi esposa, mi hijo, mi hija y yo el día de mañana estaremos volando para Torreón, Coahuila, para poder estar trabajando en un proyecto que hay allá de un pastor amigo que nos está invitando, y estaremos al menos 6 meses, estaremos nuevamente allá con el plan de, si es la voluntad del Señor, bueno, entonces ya nos quedaremos a vivir en Torreón, pero confiamos plenamente en el Señor. Así es que podría decir que esta es mi última predicación aquí en Veracruz. Estaré medio año nuevamente allá en Coahuila, esperando pues que Dios acomode algunas cosas que hacen falta, aunque creemos que estamos en la voluntad del Señor. Estoy muy contento de poder estar aquí. Gracias, hermanos, por hacer este tiempo, y gracias, pastores, amigos, por hacer este espacio en su agenda para poder recibirme. Quiero compartir un mensaje diferente, yo tendría que decirlo así, diferente a todos los mensajes que normalmente comparto. Quiero invitarles a que abra su Biblia en Hechos, capítulo número 16, en el versículo número 25. Hechos 16, 25. Y no cierre su Biblia, por favor, porque la vamos a estar ocupando. También nuestro hermano de los multimedios también va a estar ahí listo, porque vamos a estar ocupando. No nos vamos a ir de Hechos 16, pues vamos a permanecer aquí, pero vamos a estar viendo diferentes versículos. Hechos 16, 25, solo un versículo vamos a leer en esta noche, y cuando usted lo tenga le voy a invitar a que se ponga de pie. Si hay alguien cerca de usted que no tiene Biblia y quiere compartir la palabra, por favor auxíliele, comparta la palabra del Señor. Si no, aquí al frente usted estará viendo los versículos que vamos a estar leyendo. Hechos 16, 25. Cuando usted lo tenga, indíquemelo con un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos? Hechos 16, 25. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Quiere leerlo una vez más conmigo? Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hagamos una oración en esta tarde. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. No queremos pedirte que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya es santa, pero queremos pedirte que nos hables, Señor, que toques nuestra vida, que toques nuestra mente, nuestro corazón. Permite que esta palabra que va a ser predicada pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, Dios, y que al salir de este lugar vayamos plenamente convencidos de que hemos escuchado tu palabra, que esta predicación podamos atesorarla, guardarla, compartirla, pero lo más importante, que la podamos poner en práctica para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermano. Les digo que este es un mensaje diferente a los que normalmente predico, porque incluso la forma de desarrollarlo será diferente.
este versículo que acabamos de leer, que dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El mensaje que hoy quiero compartir con usted, que yo sé que es un mensaje que viene de parte del corazón del Señor, Dios lo ha puesto en mí y hoy yo quiero compartirlo con usted. Yo lo he titulado: un milagro viene en camino. ¿Cuántos dicen amén? Un milagro viene en camino. ¿Cuántos lo creen? Ahora díganle al hermano que tiene al lado: un milagro viene en camino. Dígase. Un milagro viene en camino para ti. Si hay alguien que le cae gordo en esta tarde, dígale: también para ti hay un milagro, no importa. Hermanos, un milagro viene en camino. Fíjense que para poder entender el versículo que acabamos de leer, forzosamente tendríamos que leer lo que los estudiosos han llamado el contexto de este texto que acabamos de leer. Es decir, tendríamos que leer el capítulo 16 desde el versículo número 11, pero no lo vamos a leer. Yo quiero decirle brevemente qué es lo que está pasando. Resulta que el apóstol Pablo va a Filipos para predicar el evangelio. Se encuentra en este lugar para poder estar predicando la palabra del Señor. Y mire lo que son las cosas. Pablo y Silas no estaban en Filipos porque quisieran. Pablo y Silas no estaban ahí para vacacionar. Pablo y Silas no estaban para poder pasar un tiempo de relax. Pablo y Silas no estaban ni siquiera porque Filipos era una ciudad turística. No estaban para eso. Pablo y Silas estaban en este lugar porque el Señor los había mandado a predicar la palabra de Dios. Entonces, dos siervos de Dios usados por el Espíritu Santo ahora se encuentran en un lugar especial, en un lugar que se llama Filipos. Ya estando ahí comienzan a predicar, se ven los frutos, hay una mujer que se bautiza, grandes cosas comienzan a suceder. Y entonces, ya después, avanzando los versículos, dice la Biblia en el versículo número 16 que mientras iban a la oración, le sale al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación. En pocas palabras, le sale a una mujer, una bruja, por así decirlo, una bruja, una hechicera. No sé qué viene a su mente cuando escucha la palabra bruja. Espero que no piense en su suegra. Pero aparece una bruja, aparece una hechicera, aparece una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Ojo, la mujer no hablaba las cosas al tanteo. La mujer hablaba las cosas verdaderamente como iban a pasar, porque tenía un espíritu de adivinación. Y recuerde que Satanás es un imitador de Dios. Entonces, esta mujer decía algo que no era mentira. Dice el versículo número 17 que esta mujer decía: estos hombres, o sea, Pablo y Silas, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le pregunto, ¿la mujer estaba mintiendo? No estaba mintiendo. Entonces, dice la palabra que por varios días esta mujer estaba diciendo lo mismo y anunciaba y decía. Y entonces a Pablo le dio tanto coraje, más que porque la mujer estuviera hablando, sino porque la misma gente en Filipos se podía llegar a confundir. Entonces decía: entonces esta mujer verdaderamente podemos acercarnos a ella, porque ella verdaderamente sabe quiénes son estos hombres. Y entonces empezaba ahí la confusión. Entonces a Pablo le molesta, y en el nombre de Jesús reprende el espíritu de esta mujer. Entonces el espíritu sale. La mujer ya no adivina nada. Y como antes había hombres que ganaban dinero por lo que la mujer adivinaba, como la mujer ya no puede adivinar, ahora los hombres ya no pueden ganar nada. Entonces dice la palabra del Señor que en el versículo número 20, que los presentaron a los magistrados, es decir, los tomaron presos, por así decirlo, a Pablo y a Silas, y los llevaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, dice el versículo 20, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pablo y Silas estaban alborotando la ciudad. No estaban alborotando la ciudad. Ellos estaban predicando el evangelio. Ellos estaban hablando del Señor Jesús. Ellos estaban hablando lo que el Señor estaba esperando, lo que el Señor quería de las personas, las buenas nuevas del mensaje de salvación.
Entonces estos hombres acusan falsamente a Pablo y a Silas, y en el versículo 21 dice: y enseñan costumbres que no nos es lícito de recibir ni de hacer, pues dice ahí, pues somos romanos. Hermanos, es que el evangelio va a chocar con las costumbres. El evangelio va a chocar siempre con lo que te han enseñado tus padres. El evangelio va a chocar con las tradiciones de tu propia ciudad, de tu propia localidad. Fíjese que yo soy originario de Matamoros, Tamaulipas, y allá, pues por lo mismo de que uno está pegado con la frontera, o que es frontera a Estados Unidos, hay mucha cultura mezclada y hay muchas cosas que yo no sabía hasta que llegué aquí a Veracruz a vivir hace 7 años. Y fíjese que me empecé a dar cuenta de que de repente había embarazadas que mientras tenían su pancita tenían un ganchito aquí. Y entonces yo le pregunté a alguien: oiga, ¿y el ganchito para qué es? Y me dijeron de repente: hermano, es para que el bebé no se eclipse. No sé qué, no se eclipse. Es que con la luna llena el bebé se puede alborotar ahí y todo. Y la primera persona que me dijo eso, yo dije: bueno, ¿será que va a tener un niño lobo? Porque ¿cómo es que? Bueno, lo dejé pasar. De pronto resulta que nace el pequeño, ¿ok? Nace el pequeño. Y cuando nace el pequeño, lo primero que hacen es ponerle un listón color rojo. Ya ve bien que es color rojo. Y entonces yo pregunto: oiga, ¿y para qué es eso del color rojo? Y me dicen: hermano, es para que no le hagan ojo. Y yo le dije: ojo. Y resulta, hermanos, que para aquellos que no saben, resulta que el ojo es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico, y por eso te da fiebre, te da vómito, te da diarrea. Y la enfermedad se adquiere cuando alguien te mira. Y como te mira muy fuerte, entonces tu sistema inmunológico es afectado, y entonces ahora sí te empieza a dar todo eso. Pero con el listoncito rojo, con eso no pasa nada. Y escuchen, yo no estoy hablando de gente común, yo estoy hablando de que me di cuenta que esto lo practicaban los cristianos. Entonces resulta que ya al niño le hicieron ojo, a la niña le hicieron ojo, y entonces ya está mal, ya está enferma. Y entonces yo pregunto: bueno, ¿y entonces esto con qué medicina se cura? Y me dice: no, hermano, ninguna medicina. Mire, nada más agarre un huevo y se lo pasa por el cuerpo. Pero como son cristianos, mientras se lo están pasando, dicen cosas como: Padre, en tu nombre, Jesús, tú tienes poder. No es el huevo, Señor, eres tú, Padre. Y ahí está, y con eso se les quita. Y entonces yo no podía creer, porque no era que me lo estuviera diciendo gente que no conoce de Cristo, me lo estaba diciendo gente que ya es cristiana, lavada con la sangre de Cristo. Es decir, gente que conoce que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero tal vez como la llaga de Jesús no es tan poderosa, es mejor ocupar un listón o un huevo. Ahora, yo sé que esto no pasa aquí, yo sé que no, pero le comento algunas cosas que yo he visto en el lapso de este tiempo. Y es que el evangelio va a venir a confrontarnos con lo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces recuerden que este mensaje se titula: un milagro viene en camino. Cuando yo veo que a 2 siervos de Dios los están acusando de manera injusta por algo que aparentemente hicieron, pero que al mismo tiempo no estaban haciendo del todo, cuando yo veo que a 2 siervos de Dios los acusan, lo primero que yo pienso fue: un milagro viene en camino. Y yo dije: porque Dios no va a permitir, y yo creo que esto muchos los hemos pensado, Dios no va a permitir que esto que me están haciendo pueda atacarme, porque la palabra del Señor dice que caerán 1000 a mi diestra y a mi siniestra, pero a mí ¿qué? No llegará. No, Dios no va a permitir que esto pase. Yo creía firmemente, pero entonces la Biblia dice en el versículo 22 que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y esto a mí me preocupa, hermanos, porque miren, ser azotado con vara no es cualquier cosa. Aquellos que fuimos inquietos en nuestra vida de niños, en nuestra niñez, aquellos que fuimos inquietos,
A ver, ¿cuántos fueron inquietos? A ver, levanta la mano. Levanta, hermano, pero no mientan. Ok, mire, yo soy el primero que tengo la mano levantada. Mire, aquellos que fuimos inquietos somos expertos, nuestra piel es experta en el dolor, porque duele diferente un manazo o una nalgada, tiene un cierto nivel de dolor, pero ese dolor es superado por ser golpeado con una chancla. Miren los testimonios, gócense. Ser golpeado con una chancla, porque duele más. Pero ser golpeado con una chancla es un nivel más pequeño comparado a ser golpeado con un cinturón. ¿A poco no? Y hay gente que de repente dice, no, los cinturones, los nuevos, son los que duele más. Mentira. Yo soy experto en cinturonazos, hermano. Y no es porque los dé, sino porque me los dieron. Y un cinturón nuevo no duele más, como que amortigua en el momento de pegar en la piel ahí. Pero uno viejo, oiga, hasta como que reconoce dónde está, dónde te van a pegar y ¡pum! Llega ahí, directo. Y si está mojado, hermanos, peor. Pero mire, aún el cinturón mojado es superado por el dolor que uno siente al ser golpeado con una vara. ¿A poco no? Miren, algunos hermanos, así es. Claro, hermanos, por supuesto. Mire, acuérdese que esa cosa cuando viene del aire hasta chifla, hermano. ¿Sí o no? Y si te vienen amenazando, oye, ¿qué estás haciendo? Ahí está. Claro, porque el dolor es intenso, es mucho más fuerte. Pablo y Silas fueron golpeados con una vara. Cuando yo leí este versículo, el versículo número 22, yo dije, no, Dios no va a permitir que estos hombres, siervos del Señor, sean azotados por una vara, porque la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que si Dios es por nosotros, ¿qué? Dios no lo puede permitir, porque Dios es un Dios justo, Dios los va a defender. Y yo creía esto, pero entonces la Biblia dice en el versículo 23 que después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Yo pensé que el Señor iba a hacer un milagro. Yo pensé que el Señor tenía, o más bien yo creí que Dios iba a hacer algo impresionante, así como Él lo sabe hacer, no sé, que en el momento de que la vara viniera hacia ellos para pegarle, la vara se convirtiera, no sé, en bombones. Porque podría pasar, ¿a poco no? Dios tiene el poder para hacerlo. Claro. Yo pensé que algo iba a pasar, pero no. La Biblia dice que los azotaron, y los azotaron mucho. Entonces dice ahí, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Cuando yo leí esto, yo dije, no. Bueno, ok, ya el Señor permitió que le levantaran un falso. Ya el Señor permitió que les rasgaran la ropa. Ya el Señor permitió que les dieran de varazos. El Señor no va a permitir que ellos vayan a la cárcel, porque el Señor es maravilloso, es poderoso, es misericordioso, es clemente. No hay nadie como el Señor, y ellos no son cualquier persona, son hijos del Dios Altísimo y siervos del Señor, predicadores de la palabra. Dios no lo va a permitir. Un milagro tiene que venir en camino. Pero ¿cuál es mi sorpresa, hermanos? Que el versículo número 24 dice que el cual, recibido este mandato, los metió no solamente en la cárcel, los metió en un lugar especial. ¿En dónde? En el calabozo, y no cualquier calabozo. ¿En el calabozo de qué? De más adentro. Y por si no fuera poco, los amarró de los pies en el cepo. Mire lo que son las cosas. Mire cuál es la habitación VIP para los siervos de Dios. Mire las cosas que muchas veces tienen que pasar los predicadores. Mire cuál es el trato, cuál es la junior suite presidencial en donde muchas veces se hospedan los que predicamos la palabra de Dios. Mire el trato maravilloso del Señor para aquellos que hemos dedicado nuestra vida completa al servicio de Dios. Y se lo digo porque de repente a veces pasa que en muchas ocasiones los que somos muy criticados precisamente somos los ministros, somos los pastores. Quizá uno no puede tener unos zapatos nuevos porque luego la gente dice, mira,
ahí va mi dinero. Ni qué pensar tener un auto nuevo, ni qué pensar tener el celular más reciente, ni qué pensar tener un buen reloj, ni qué pensar vestir de la mejor manera. Oiga, hermano, y la gente no sabe. Puede ser muy bonito, puede ser de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de octava, pero es regalado. Puede ser que alguien nos haya invitado a comer a algún lugar y por eso estamos ahí. Puede ser que alguien nos lo haya dado, puede ser que alguien nos lo haya donado, porque la gente de pronto piensa que los pastores y los siervos del Señor de pronto somos superiores a todos los demás, de pronto somos más que todos los demás, que nos hacemos ricos con lo que la gente hace o da, y piensa, no, es que estos están súper cuajadísimos, ellos están súper bien, ellos están súper ricos porque esto, oiga, pero mire un ejemplo de lo que pasa con los siervos de Dios. Alguien que nadie ve, algo que nadie conoce. Pero ahora Pablo y Silas, los siervos de Dios, se encuentran encarcelados en el calabozo de más adentro, donde está lo peor, los violadores, los asesinos, todo lo peor está ahí, y ahí están los predicadores. Mire lo que pasa en las cosas. Ahora yo digo, es que no puede ser. Un milagro tiene que venir en camino. Entonces leemos donde empezamos a leer al principio, dice el versículo 25, que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Los oían. Hermanos, cuando yo leo esta parte, yo quedé impresionado. Porque mire, Pablo y Silas conocían el poder de Dios. Pablo y Silas sabían que Dios los podía salvar de ese lugar. Pablo y Silas sabían que si ellos hubieran clamado, Dios hubiera podido hacer algo maravilloso. Pero lo que a mí me asombra es que ellos no clamaron, no pidieron. Cuando usted y yo estamos pasando por necesidad, lo primero que hacemos es, si estamos enfermos, Señor, sáname. Si no tenemos dinero, Señor, súpleme. Si estamos esperando algo, Señor, por favor, glorifícate. Y es lo primero que hacemos. Pero cuando veo que Pablo y Silas cantan sin pedir nada, yo me doy cuenta que Pablo y Silas estaban dispuestos a quedarse en ese lugar. Pablo y Silas estaban dispuestos a quedarse en esa cárcel. Entonces cuando yo leo esto, yo digo, entonces este es el milagro que venía en camino. Porque encontrar a un cristiano que en medio de la adversidad y que en medio del problema solamente adora al Señor sin pedir, eso es un milagro. Y yo dije, no, entonces este es el milagro que venía en camino. Pero ahora leo el versículo 26 y dice la palabra del Señor que entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas ¿de quiénes? De todos se soltaron. Oiga, hermano, cuando yo leí el versículo 26, yo dije, gloria al Señor. Este es el milagro que estábamos esperando. Este es el milagro que venía en camino. Por eso fue que el Señor tardó tanto en responder, porque Él no quería hacer un milagro pequeñito. Él no quería dar una bendición pequeñita. Él quería hacer un milagro grande. Él quería esperar a que estuvieran en el calabozo, amarrados en medio de todo, y a medianoche traer un terremoto y no solamente liberarlos a ellos, sino sacudir toda la cárcel y liberarlos a todos. Este es el poder del Señor. Y yo dije, este es el milagro que venía en camino. Porque Dios hace las cosas maravillosas, porque Dios hace cosas impresionantes. Por eso se llama milagro, porque es algo que nadie podría hacer igual, solamente nuestro Señor. Y yo creí que este era el milagro que venía en camino. Pero entonces tuve que leer el versículo 27, en donde dice que despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, fíjese, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Fíjese, cuando yo leo esto y lo estudio, me doy cuenta que era lógico su pensar, porque algunos estudiosos opinan que el castigo para un carcelero por perder a un preso había de dos: o la muerte, o que el carcelero tomara el lugar del preso, y si había un preso que le faltaban
20 años por cumplir. Entonces ahora el carcelero, por haberlo perdido, tenía que tomar su lugar. Si no lo mataban, tenía que tomar su lugar y entonces quedarse esos 20 años que le faltaba al prisionero. Ahora, imagínense, eso era solo por un prisionero. Pero la Biblia dice que las cadenas, ¿de cuántos? De todos se soltaron. Entonces, si algo malo le iba a esperar por un prisionero perdido, imagínense lo que le esperaba al perder a todos los de la cárcel. Entonces, cuando vio que las puertas se abrieron, tomó la espada y se iba a matar. Y entonces el versículo 28 dice: mas Pablo exclamó clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Pues ¿qué? Hermanos, cuando yo leí este versículo, yo dije: no, entonces este es el milagro que venía en camino. Porque miren, ¿qué pasaría si hoy mismo fuéramos a alguna cárcel por aquí? Bueno, a Pacho, que yo conozco por allá, por Jalapa, que fuéramos a Pacho, fuéramos a alguna cárcel, a algún cerezo, y a todos los presos les diéramos la llave de su celda, a todos, y les dijéramos: hoy en la noche los guardias van a estar dormidos. ¿Qué cree que pasaría? ¿Se van? ¿A poco no? Hasta usted se va. ¿Para qué se hace si estuviera encerrado ahí? Ya no se pone a preguntar: ay, Señor, ¿esto será de Dios o del diablo? No, usted se va. Aprovecha la oportunidad. Claro, esto era lo lógico. Pero hermanos, la Biblia dice que nadie se fue. Fíjese, nadie se fue por el terremoto, por lo que había pasado. Nadie huyó. Esto sin duda era un milagro. Que los presos estuvieran libres y que no huyan, ese sin duda es un milagro. Entonces dice el versículo 29 que el carcelero pidió una luz, se precipitó adentro y se postró donde estaba Pablo y Silas. Y en el 30 el carcelero hizo una pregunta que iba a cambiar su vida y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dígale al que tiene al lado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cuando yo llego a esta parte, empiezo a entender cuál es el milagro que viene en camino. Fíjense que hace 2 años más o menos me invitaron, hace 2 años, como en el mes de abril, mi esposa y yo estuvimos viviendo una circunstancia económica terrible, hermanos, que no le deseo a nadie, terrible. Y estoy hablando de que mi esposa, mi hijo y yo estábamos recibiendo un promedio de 250 pesos por semana ya no para existir, para sobrevivir. Y entonces estábamos ahí, yo ya estaba buscando algún trabajo, algún empleo, pues para poder sustentar a mi familia. Y yo clamaba al Señor: Señor, por favor, ayúdame, mira, Padre, súpleme, tú eres el que me llamó, yo sé que tú me vas a sostener. Y entonces recibo una llamada de una persona de Coahuila y me dice: hermano Neilot, hemos oído de su ministerio, queremos invitarlo para que venga a un evento triregional de adolescentes aquí en el distrito de Coahuila. Queremos que usted venga, que nos ministre y que esté aquí. Y entonces yo le dije: mira, ahorita ando ocupado, déjame checar mi agenda, mándame por WhatsApp la fecha, voy a orar al Señor, porque también uno tiene que orar, hermano, no puede ir nomás a donde uno quiera. Voy a orar al Señor, a ver qué me dice, y entonces yo te llamo y te confirmo. Y cuando yo estaba orando, créame que sentí fuertemente la voz del Señor en mi ser, en mi espíritu, y me decía estas palabras: ve. Cuando yo le decía: Señor, tengo que ir a Coahuila, el Señor me dijo: ve, porque ahí yo tengo una bendición. Hermanos, y le confieso, yo me emocioné, porque yo dije: con razón estaba pasando este periodo de sequía tan feo, con razón estaba pasando este periodo feo de escasez, con razón, porque usted sabe que después de que viene una prueba siempre viene la bendición del Señor. Entonces por eso yo estaba pasando esta escasez. Entonces yo tomé el teléfono, le llamo a la muchacha y le digo: ¿sabes qué? Acepto la invitación. Y cuando alguien me invita a algún lugar, a algún evento para viajar, siempre procuro que me puedan auxiliar con 3 cosas, nada más con 3 cosas. Número 1, que puedan pagar mis viáticos de ida y de regreso, porque son ellos los que me están invitando.
Número 2, que pueda dejarme en un lugar cómodo para descansar donde sea, solamente que sea cómodo. Y número 3, que puedan darme una ofrenda de amor para yo poder compartirlo con mi familia. Es todo lo que les pido. Y por experiencia sé que cuando no hay una de esas tres, algo medio malo puede surgir. Entonces le dije a la muchacha, mira, estas 3 cosas. Y lo primero que me dijo fue, hermano, discúlpenos, pero no tenemos mucho presupuesto como para mandarlo a traer desde Veracruz hasta Coahuila. Nosotros pensamos que usted se movía por amor. Y yo, qué lástima que no está mi amigo Abreu, pero yo le dije, bueno, no creo que en el avión le diga yo, mire, póngame el aparato ese aquí, sienta cuánto amor y cóbrese. No. Entonces yo me quedé callado y recordé que Dios me dijo, ven, porque ahí hay una bendición. Y yo dije, esto es una prueba del Señor. Y yo le dije, no te preocupes, yo voy a ir. Y no solamente voy a ir yo, me voy a aventar por fe y voy a ir yo, va a ir mi esposa y voy a llevar a mi hijo. Y me dice, hermano, qué bendición, perfecto, venga. Y le dije, mira, entonces solamente te pido 2 cosas, solo busca un lugar cómodo donde quedarnos. Y me dijo, hermano, es que, pues, es un campamento, no creo que sea muy cómodo, que digamos. Y yo dije, no hay 2 de 3, ¿para qué voy? Pero recordé que Dios me dijo, ve. Entonces le dije, mira, no importa, donde nos quieras dejar, yo voy. No porque yo quisiera, porque Dios me había dicho, hermanos, que yo fuera. Y yo dije, no importa, yo voy. Solamente, por favor, te pido, por favor, solo aparta una ofrenda para nosotros, para poder regresar a Veracruz y tener bendición de parte del Señor, hablando económicamente. Y me dijo, hermano, es que es un congreso de adolescentes, no tienen mucho dinero. Y lo primero que yo pensaba es, ¿para qué serafines voy? ¿Para qué voy? No tiene caso, me va a ir mal. Voy a llevar a mi esposa, voy a llevar a mi hijo, algo va a salir mal. No tiene caso. Y estaba a punto de decirle que no, pero recordé, ya lo escuché, solo recordé que Dios en la oración, en intimidad, como le prediqué la vez pasada, en intimidad Dios me había dicho, ve, porque allá hay una bendición. Y déjeme decirle algo, hermanos, antes de todos sus protocolos, antes de todos sus puntos, antes de todos sus planes, antes de todo lo que usted tenga, siempre está primero lo que Dios le dice a usted. Y entonces yo le dije, bueno, no importa, yo voy. Pedí prestado, compré los boletos, me fui hasta Coahuila. Bueno, primero llegamos aquí, nos hospedamos en la casa de mi amigo Gabino, estuvimos ahí, el vuelo se atrasó, salimos a las 10, como a la 1 de la mañana de aquí del puerto, llegamos a Monterrey como a las 2:30 de la madrugada. La persona que iba a ir por nosotros no estaba. Yo llevaba el dinero contado, hermano, nos tuvimos que ir a la central de Monterrey. Llego y le digo, oiga, el primer autobús que va para Allende, Coahuila, no sé si alguien ha ido a Allende, pero hermano, está feísimo, pero bueno, el asunto es de que el primer lugar para Allende, Coahuila, y me dice la señorita, sí, ahorita a las 7:30 de la mañana. Y hermanos, eran apenas las 2:30. Y volteo a ver a mi esposa y le digo, amor, ya pagué los boletos. No tengo dinero para un hotel, ni siquiera tengo dinero para un motel de perdido para ir, llegar, acostarnos, bañarnos y listo. ¿Qué hacemos? Y mi esposa me dice, no te preocupes, amor, nos quedamos a dormir aquí en la central. Y yo dije, no, Señor, por favor. Yo sé que ella no me decía nada y podía estar ahí en la central, pero hermanas, sean honestas, ¿cuántas mujeres anhelan cuando alguien se les declara y está pidiéndole la mano? Anhelan y dicen, ay, ojalá y este sinvergüenza me deje un día dormir en la central. No, hermanas, eso no pasa. Sin embargo, mi esposa me dijo, no importa, buscamos un rinconcito, nos acostamos ahí, parecíamos indigentes, hermanos, ahí en plena central de Monterrey. Yo no soy muy grande, yo intentaba abarcar las maletas para que no se las fueran a robar. Le vi dormido, tenía como unos 6-7 meses de nacido, apenas iba a cumplir como 9 meses. Y entonces por fin llegamos a la hora, tomamos el autobús, ahí pudimos descansar. Fueron 8 horas y media de camino hasta Allende, Coahuila. Llegamos hasta allá y entonces le digo a la persona que va a ir por mí, ¿sabes qué? Ya estamos aquí. Y me dice, hermano, en 15 minutos llegan por usted. Estábamos a 39 grados, hermano.
No era una central, solo era una terminal, no había aire acondicionado. A mi hijo le estaba empezando a salir sarpullido, empezaba a llorar y pasaron 15, 20, una hora y media, 2 horas y media, y no venía la bendita hija de Dios. En eso que me llama y me dice: hermano, ya van a pasar por usted. Pasaron por mí, llegan, suben las maletas, me llevan hasta el campamento, que sí estaba súper lejos. Llego y me presentan con la muchacha y me dicen: mi hermano, ella fue la que le invitó. Yo tenía ganas de ir sobre ella, pero me calmé. La saludé: Dios te bendiga. Le dije: aquí estamos, mi esposa, mi hijo, Neilón, adelante, ¿dónde podemos quedarnos? Y me dijo: hermano, venga. Eso ya me dio mala espina. Venga. Y me dice: hermano, nos acabamos de dar cuenta que en el campamento hay plaga de tarántulas y alacranes. Pero no se preocupen, no creo que lo piquen mucho, me dijo. Yo no le dije nada. Llegamos, nos instalamos. Predicó primero el hermano Alfredo Uribe, después prediqué yo. Hubo una bendición, eso sí. Hubo mucha bendición espiritual, había niños hablando, bueno, adolescentes hablando en otras lenguas, el Espíritu Santo se derramó. Luego el otro día volvimos a predicar juntos y fue algo maravilloso lo que vivimos ahí. Y al final me dice: hermano, vámonos, la muchacha, vámonos a Saltillo. En Saltillo ya le tengo 2 iglesias en las que va usted a predicar, en mi iglesia y en otra iglesia en la tarde. Perfecto, llego, me hospeda, me reciben unas personas, al otro día, al domingo voy. Me siento en la primera fila. Y para esto, en la noche del campamento, cuando todo terminó, se acerca y me dice: hermano, mire, aquí está su ofrenda. Y me dice: y aquí hay otra. Y le dije: 2 ofrendas. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: mire, estos son sus viáticos y esta es la ofrenda por el campamento. Y yo dije: gloria al Señor. No grité más que el hermano: gloria a Dios. Todavía tomo los 2 sobres y me meto al cuarto con mi esposa y le digo: amor, ¿qué crees? Nos dieron 2, nos dieron los viáticos y aparte nos dieron una ofrenda. Dios es maravilloso, Dios es justo, Dios es bueno. Lo abrimos, lo contamos y hermano, lo que nos dieron junto no cubría ni siquiera lo que habíamos pedido prestado para los boletos. O sea que después del evento yo seguí endeudado con algunos hermanos y yo ya no sabía qué hacer. Entonces yo llego al otro domingo para predicar en la iglesia y yo dije: no, yo tengo que hablar con esta muchacha, es que no puede ser, es que tengo que decirle que sea consciente nada más. Cuando va a iniciar el culto, me ve la hermana, la muchacha, en la primera banca y me dice: hermano, venga. Y yo dije: Padre Santo. Y me dice: hermano, discúlpeme, mire, las personas que lo están hospedando ahorita me dicen que ya no pueden hospedarlo más porque no nos comunicamos bien. Y le dije: bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, no me digas qué voy a hacer yo, tú eres la que me invitaste, ¿qué vas a hacer tú? Y me dijo: mire, no se preocupe, ahorita le van a llevar sus maletas a la otra iglesia. Los hermanos de la otra iglesia son bien buena onda, usted diga que no tiene dónde quedarse y ahí lo van a hospedar. Y entonces yo me molesté, hermanos, créanme, me molesté. Me dejó ahí y yo me senté en la primera banca. Mi esposa me vio y me dijo: Ney, ¿qué tienes? Y yo nada más le dije así, con señal de: cállate por favor, porque voy a bajar de la cruz. Me agarré de la banca y créanme que le empecé a decir a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quería venir, yo sabía que esto no iba a resultar. Yo no vine porque yo quisiera, yo no vine porque tenía ganas, yo no vine porque era mi deseo venir al campamento. La persona me llamó y cuando yo oré a ti, tú me dijiste que yo viniera y me dijiste que iba a haber una bendición. Es decir, ¿qué pasó? ¿Me trajiste con engaños? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque yo no veo la bendición por ninguna parte y yo me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y Pati me dice: ¿qué pasó? Tomo mi mochila, ese que traigo ahí, tomo mi mochila y me dice, le digo a Pati: ¿sabes qué? Vámonos. Y me dice: amor, pero la predicación. Le digo: vámonos, no importa. Y me dice: espérate, dejo la mochila, voy al baño. La gente: hermano, dígame, quítense, nada más así. Pasaba yo por el pasillo, estaba yo bien molesto, no sabía qué hacer. Y entonces cuando llego ahí le digo: Señor, por favor, ¿qué está pasando? Regreso y cuando le iba a decir a mi esposa: vámonos, dice la muchacha: hermanos, estamos a punto de darle lugar al que fue nuestro predicador en el campamento regional que hubo allá en este lugar. Aquí está con nosotros el hermano Neilón, pero antes yo quiero dejarle lugar a los muchachos que fueron al campamento para que ellos nos digan cómo fue lo que vivieron, qué fue lo que les pareció, que nos cuenten. Y dio el micrófono y empezaron los testimonios.
Y brevemente le comento que nada más un muchacho empieza a llorar y empieza a decir: hermanos, yo ya no quería saber nada de la iglesia. Estaba yo decepcionado porque me habían herido por muchas cosas que vi, pero viendo el hermano Neilod y el hermano Alfredo estuvieron predicando, Dios habló mi vida, y quiero decirles que ahora yo quiero predicar la palabra del Señor. Y en eso le da lugar a otra muchacha y empieza a llorar y dice: hermanos, yo no le había dicho a nadie, pero yo había pecado delante de Dios, ni mis papás lo saben, se están enterando ahorita. Papás, perdónenme, pero Dios ya me perdonó, me hizo libre, ha limpiado mi vida, ha limpiado mi cuerpo. El hermano Neilod predicó un mensaje que me llegó a mi corazón, y hoy quiero decirles que quiero seguir adelante, que quiero seguir con el Señor. Pasaron todos así y al final le dan el lugar al líder de los adolescentes de la iglesia. Él toma el lugar y le dice: hermanos, quiero confesarles algo, pastor, perdóneme, yo estaba a punto de renunciar al cargo, yo ya no quería nada, pero el hermano Alfredo ministró un mensaje poderoso y el hermano Neilod predicó un mensaje que habló a mi vida, y ahora quiero decirle que no descansaré hasta que más jóvenes estén delante de los pies del Señor, y yo quiero seguir predicando. Y entonces, cuando yo escuché todos los testimonios, Dios habló otra vez a mi vida ahí en esa banca y me dijo: Neilod, esa es la bendición. Y entonces yo recordé todo lo que había pasado. Hermanos, Dios nunca me dijo: ve porque te voy a bendecir. Yo lo entendí mal. Dios me dijo: ve porque ahí hay una bendición. Dios había prometido una bendición, pero la bendición no era para mí. La bendición no era para mi familia, la bendición era para poder hablar la vida de esos muchachos que estaban a punto de perderse. De tal manera que entonces el Señor me empezó a confrontar en esos dos cantos de ministración que se cantaron después de los testimonios. Y el Señor me decía: Neilod, yo no te traje a Coahuila para que te dejen en un hotel 5 estrellas. Yo no te traje a Coahuila para que te lleven a pasear. Yo no te traje aquí para que te lleven a turistear. Yo no te traje aquí para que te quedes en una cama king size con tu familia. Yo no te traje aquí para que vivieras en restaurantes de lujo. Yo no te traje aquí para eso. Yo te traje porque yo quería que tú predicaras un mensaje que yo iba a poner en tu corazón para poder alcanzar a esos muchachos que estaban por perderse. La bendición no era para ti, la bendición era para ellos. Y entonces entendí, hermanos, cuál era la bendición que venía en camino, porque dice el versículo número 36 de Hechos 16, versículo número 32, perdón: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice el 33: y él, tomándolo en aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida los bautizó a él con todos los suyos. Hermanos, ¿cuál es el milagro que venía en camino? El milagro que venía en camino era que el Señor pudiera alcanzar a la familia del carcelero. Pero para que el Señor pudiera alcanzar a la familia del carcelero, primero era necesario que el carcelero se impresionara. Y para impresionarse, primero tenía que ver un milagro, que los presos no se fueran. Y para que no se fueran, primero las cadenas tenían que ser abiertas. Y para que fueran abiertas, primero tenía que venir un terremoto. Y para que viniera el terremoto, primero Pablo y Silas tenían que estar cantando. Y para que ellos cantaran es porque necesitaban estar presos. Y para que fueran presos, primero necesitaban haber sido azotados. Y para haber sido azotados, primero necesitaban haber sido llevados los magistrados por juzgarlos de algo que no estaban haciendo. Y para poder ser juzgados, primero ellos necesitaban estar en un lugar en Filipos predicando la palabra del Señor. ¿Se fija cómo son los planes de Dios? No son los que se predican hoy en día. Oh, el Señor te va a dar un carro. La casa que tú quieres la vas a tener. La novia que tú esperas, aunque estás feo, no importa, ella va a estar guapísima. Así la vas a tener. No es el evangelio de prosperidad que se predica hoy en día. Hermanos, hay un milagro que viene en camino. Y hay un milagro que viene en camino para Galilea. Y hay un milagro que viene en camino para cada familia de este lugar. Y hay un milagro que viene en camino para cada ministro, para los pastores, para la familia. Hay un milagro que viene en camino para cada uno de nosotros. Pero antes de ver el milagro, primero que tenemos que pasar por la prueba. ¿No han hablado mal de usted? ¿No se han burlado de usted? ¿De su ministerio? ¿De su cargo? ¿De su puesto? ¿De lo que hacía?
Pero ¿sabe qué? Todos lo hemos pasado, incluso Pablo y Silas. Y no es que Dios no esté con usted, y no es que el Señor lo haya abandonado, y no es de que el Señor ya no esté, su gracia ya no esté sobre usted. Solamente es porque un milagro viene en camino. Yo creo que hay algo especial. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Hermanos, creo firmemente que el Señor tiene el poder para bendecirnos. Creo que el Señor está dispuesto para hacer algo maravilloso en nuestra vida. Pero mire, tal vez el milagro que viene en camino ni siquiera es para usted. Tal vez viene para esa persona o esa familia que aún no conoce de Cristo. Tal vez usted está pidiendo por un sueldo, por un dinero, por una deuda, por una casa, por un aguinaldo, por un algo. Pero el milagro que viene en camino puede ser que el Señor alcance a aquella persona que está perdida, y ese es un milagro más grande. ¿No le gustaría ver a su familia que aún no es cristiana adorar y glorificar el nombre del Señor? Hermana, ¿no le gustaría ver a su esposo en este lugar? ¿No le gustaría ver a ese hijo que parece que se está perdiendo, que tiene malas amistades, que ya no quiere venir, que ha cambiado? ¿No le gustaría verlo aquí postrado delante del Señor? Dios lo puede hacer, pero solamente sucede si usted cree que hay un milagro que viene en camino. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento ahí donde usted está? Y mientras nuestros hermanos de la alabanza entonan un canto de adoración, yo quiero que usted reflexione. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? ¿Cuál es el milagro que usted está necesitando? No piense en lo que le hicieron. No piense en el cargo que le quitaron. No piense en el aguinaldo que no le dieron. No piense en el dinero que no tiene. No piense en eso. No piense en quién lo hizo. Piense qué es lo que usted desea. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Cuál es el milagro que usted está necesitando? Si el Señor pudiera cumplirle hoy un deseo, dígale cuál es el que pediría. Y si usted ya lo tiene claro, quiero invitarle a que venga a este altar y que adore un momento a Dios. Solo un momento. Venga, y antes de pedirle, adórele. Adórele como lo hacía Pablo y Silas. Adórele como cantaba Pablo y Silas. Ellos no esperaron a ser libres para cantar. Ellos cantaban mientras estaban presos. Ellos cantaban mientras estaban